Los 47 Ronin, la historia de los leales samuráis de Ako. La leyenda de los 47 Ronin ha ganado fama y popularidad en los últimos años tras descubrirse que sucedió en la realidad. De hecho, en el pequeño templo Zen de Sengakuji, en Tokio, un cementerio con 47 lápidas de piedra gris conmemora la historia de los 47 Ronin de Ako, un grupo de leales samuráis que se vieron obligados a convertirse en Ronin, guerreros sin amo, debido al suicidio obligado de su daimyo, señor feudal, y su posterior venganza a comienzos del siglo XVIII. La leyenda de los 47 Ronin se trata de la conocida historia de la venganza de los 47 Ronin, muy popular en Japón por ser una de las leyendas que mejor muestran el código de honor de los samuráis, el Bushido, pues en ella aparecen los valores de lealtad y justicia. La leyenda, conocida como la historia de los 47, o como los guerreros de Ako, el incidente de Genroku Ako y, más actualmente, como la leyenda de los 47 samuráis, está basada en hechos que se han demostrado ciertos por los historiadores e investigadores. Hechos históricos. Según parece, el incidente de los 47 Ronin se produjo, aproximadamente, entre los años 1701 y 1703, en Japón. Desde el siglo XII, el sistema de gobierno era el Bakufu o shogunato. Durante el periodo Edo, de 1603 a 1868, el poder lo ejercía el shogunato Tokugawa. A inicios del siglo XIII, Tsunayoshi, descendiente de la dinastía Tokugawa, gobernaba desde Edo, antigua Tokio, mientras que el emperador, que vivía en Kioto, era solamente una figura representativa sin apenas poder político. En esa época, Asano Takumi, un daimyo, señor feudal, de gran poder y fama, fue escogido por el shogun Tsunayoshi Tokugawa para ser uno de los daimyo, cuyo deber era el de entretener a los enviados de la familia imperial. Para ayudarlo en su nuevo encargo, se nombró a Kira Kozuke no Suke Yoshinaka, el maestro de protocolo de mayor rango en el gobierno, para que instruyera a Asano en asuntos de etiqueta. Fuerte rivalidad entre Asano y Kira. Entre Asano y Kira se fraguó una fuerte rivalidad debido a que Kira esperaba que Asano le compensara por este trabajo extra con una fuerte suma de dinero, algo que nunca sucedió. Por ello, Kira comenzó a ridiculizar y poner en aprietos a Asano. Finalmente, un día, en el palacio del shogun, Kira insultó a Asano una vez más y este, enfurecido, desenvainó su espada hiriéndole ligeramente, por lo que Asano fue arrestado, ya que, en esa época, el código samurái prohibía desenvainar la espada en el palacio del shogun. Tras un juicio, en el que Asano no quiso defenderse de las acusaciones, e incluso declaró que se arrepentía de no haber matado a Kira, el shogun tomó la decisión de condenar a muerte a Asano mediante el ritual del seppuku, lo que muchos llaman harakiri, por haber agredido a un alto funcionario en una sede de gobierno. Además, le fue confiscado todo su patrimonio y se despojó a la familia Asano de todos sus derechos hereditarios. Incluso fue encarcelado el hermano de Asano, samurái sin señor. En ese momento, los samuráis que estaban a las órdenes de Asano quedaron sin señor, es decir, pasaron a ser Ronin. Debido a esta injusta situación, 47 de estos Ronin hicieron un juramento secreto para vengar la muerte de su maestro y comenzaron a planear una venganza, asesinar a Kira Yoshinaka y a toda su familia, a pesar de que sabían que serían severamente castigados por ello. Los 47 Ronin comienzan a trazar un plan. Estos 47 Ronin esperaron aproximadamente un año y medio para no despertar sospechas entre la justicia japonesa y la guardia de seguridad de Kira. Para ello, escondieron muchas armas y armaduras en diferentes lugares, y comenzaron a dedicarse a trabajar en labores menores. Se convirtieron en comerciantes y monjes para no levantar sospechas. Incluso uno de ellos, Oishi, abandonó a su esposa y comenzó a frecuentar casas de mala reputación de Edo, haciéndose ver en público con prostitutas y borrachos, y participando en peleas callejeras. Algunos de los 47 samuráis consiguieron acceder a la casa de Kira y familiarizarse con la disposición de las estancias. Incluso uno de ellos, Kinemon Kaneide Okano, llegó a casarse con la hija del constructor de la casa,
para conseguir los planos. Ataque a la casa de Kira. Después de algunos meses, los espías de Kira le informaron de que los sirvientes de Asano eran ya unos samuráis venidos a menos, sin valor como para vengar a su maestro, es decir, inofensivos. Por ello, Kira bajó la guardia, lo que hizo que los 47 samuráis terminaran entrando en su casa el 14 de diciembre de 1702. Oishi ofreció a Kira la oportunidad de suicidarse con honores mediante seppuku. Al no responder, Oishi decapitó a Kira con la misma daga que Asano había utilizado en su seppuku. La cabeza de Kira fue puesta en un balde de agua y llevada al templo Sengakuji, donde yacía enterrado Asano. La lealtad de los 47 Ronin. Después del asesinato, los 47 samuráis se entregaron a la justicia. El shogun Tokugawa, impresionado por la lealtad de los 47 Ronin, tuvo que tomar una difícil decisión, ya que, aunque los samuráis habían actuado por honor, la ley le ordenaba sentenciar a muerte a los 47, por lo que tras muchos días de deliberaciones, Tsunayoshi ordenó que Oishi y sus 45 hombres fueran ejecutados como guerreros honorables mediante el gran honor de morir por seppuku y no como vulgares criminales. Al Ronin número 47, el más joven, se le libró de la pena y se le permitió regresar con su familia. El 4 de febrero de 1703, Oishi y los otros 45 Ronin cumplieron con la orden y se suicidaron mediante seppuku. Tras su muerte, fueron enterrados en el templo Sengakuji, en Edo, la actual Tokio, junto a su señor. La opinión popular y la simpatía de las gentes estaban, casi unánimemente, del lado de los 47 Ronin, que habían combatido y entregado sus vidas para defender el honor samurái, en una época en que este parecía haber desaparecido. De inmediato, apenas semanas después de los hechos, comenzaron a representarse obras de títeres, Horuri o Bunraku, inspiradas en los sucesos, aunque siempre con los nombres, fechas y ciertos detalles alterados, para escapar a la censura del shogun. Una de estas obras, Kanadeon Chushingura, bautizó el género dedicado a glosar la hazaña de los Ronin como Chushingura, que viene a significar tesoro de los siervos leales y sigue utilizándose hoy día como sinónimo de su trágica aventura. Más de 200 películas, incontables obras de teatro kabuki, poemas, novelas, libros de historia, algunos desde ópticas revisionistas y desmitificadoras, pero también series de televisión, mangas y animes, han convertido Chushingura en el equivalente nipón a las historias del rey Arturo, Robin Hood, el Cid Jesse James y los Desperados del oeste americano. Su nombre simboliza las más altas virtudes de entrega, sacrificio, paciencia y heroísmo de la cultura samurái y, por extensión, del pueblo japonés. En Occidente, su popularidad creció inmensamente al publicarse en inglés, hacia 1880, la novela 47 Ronin. La historia de los leales samuráis de Ako, del autor japonés Tamenaga Sunsui, convenientemente adaptada al gusto occidental, y auténtico bestseller capaz de conquistar a lectores tan ilustres como el mismísimo Theodore Roosevelt o el escritor Robert Louis Stevenson. Las tumbas de los 47 Ronin. El samurái perdonado fue también enterrado junto al resto, tras su muerte con más de 80 años de edad. Constituyen un verdadero santuario, visitado anualmente por miles de japoneses y extranjeros, que siguen rindiendo asombrado homenaje a estos héroes singulares, símbolo de una cultura y una tradición no menos únicas. Templo Sengakuji de Tokio, la tumba de los 47 Ronin. En el distrito Minato de Tokio, cerca de la estación de Shinagawa, se encuentra el pequeño templo Sengakuji de budismo zen japonés. A la entrada de este templo puede verse una estatua de Oishi y los 47 nombres de los guerreros. Esta legendaria historia se hizo muy popular en la cultura de Japón, porque muestra la lealtad, sacrificio, persistencia y el honor que las buenas personas deben preservar en su vida diaria. La popularidad de la casi mítica historia aumentó por la rápida modernización ocurrida durante la era Meiji en Japón, en la que brotó un sentimiento nacional que anhelaba volver a sus raíces culturales. Además, la historia de los 47 Ronin ocurrió en un tiempo en que la clase samurái luchaba por tener un sentido en sí misma, pues eran guerreros sin batallas a las que atender, una clase social sin función. En la actualidad,
Miles de japoneses visitan cada año la tumba de los 47 Ronin en Sengaku-ji, Tokio, para rendir homenaje a su honor, lealtad y entrega al código del Bushido, venerando su memoria mediante el rito de poner incienso en cada tumba, y celebrando un festival en el aniversario de su muerte. Es aquí, en Sengaku-ji, donde se encuentran las tumbas de los 46 Ronin condenados al seppuku y 2 más en memoria de Terasaka Kichiemon y Kayano Sanpei, que según la leyenda, deseaba tomar parte en la venganza pero no pudo debido a la fuerte oposición de su familia, y decidió suicidarse por seppuku antes del ataque. Celebraciones anuales en honor de los 47 Ronin. En primavera y en verano se celebra el Akoji Shisai, un festival cuyo objetivo es honrar la memoria de los famosos 47 Ronin de Ako. Dicho festival tiene lugar en el templo Sengaku-ji, famoso precisamente por albergar las tumbas de estos 47 samuráis. Además, el 14 de diciembre se celebra un memorial conmemorativo en Sengaku-ji, frente a las tumbas de los 47 Ronin, así como una procesión de época, entre otros eventos. Este memorial también se celebra ese mismo día en otros lugares, como el Hishie-Oyo en el templo Ōfuji de Kioto. Cuéntanos en los comentarios qué opinas al respecto. Espero les haya gustado este vídeo amigos. Si es así suscríbete, deja tu like y activa la campana para más vídeos de este tipo.